Los hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos al culto de oración y estudio bíblico de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth de Bonita, California. El día de hoy transmitiendo desde aquí, desde el bello puerto y ciudad de Ensenada, Baja California. Que el Señor me los bendiga a todos y que el estudio de hoy pueda ser de bendición para sus vidas. Quiero recordarles, mis amados hermanos, que estamos estudiando los propósitos por los cuales Dios nos creó. Y ya hablamos de 4 de esos propósitos por los cuales Dios nos creó. Y hoy vamos a hablar del 5º y último propósito por el cual Dios nos creó. Y ese propósito es compartir con otros, lo que la palabra de Dios llama evangelismo, el evangelismo. El Señor nos creó para que nosotros compartamos con otros de su santa palabra, para que les hablemos del evangelio. Por eso se llama evangelismo, porque se trata de compartir el evangelio de Jesucristo. Como sabemos, evangelio significa la buena nueva o las buenas noticias que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 17 y versículo 18, la palabra de Dios dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que así como su Padre lo envió a este mundo para venir a darnos las buenas nuevas de salvación, así ahora Él estaba enviando a sus discípulos y por ende a todos nosotros, a todos sus seguidores, para que fuéramos a compartir al mundo esas buenas nuevas. En Hechos 20:24, la palabra de Dios añade: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Palabras del apóstol Pablo, hermanos, que nos hablan también de que él era consciente de ese propósito por el cual Dios lo había llamado. Dice que ni aún su vida le era preciosa a él, no estimaba su vida o como algo valioso para sí mismo. Él lo que quería era acabar la carrera que tenía por delante, que era proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Sí, mis hermanos, fuimos hechos para una misión, ¿Cuál es esa misión? Predicar el evangelio. Dios quiera que tú te unas a su trabajo, que tengas un ministerio dentro del cuerpo de Cristo, pero también una misión en el mundo, porque el ministerio significa servir a los creyentes, pero la misión significa servir a los incrédulos, a toda la gente que no conoce al Señor Jesús. Así que, así como Dios espera que tú sirvas dentro de la iglesia, dentro del entorno de la iglesia, a tus hermanos, que les ministres por medio del don espiritual que Él te ha dado, también espera que tú sirvas a los que están fuera de la iglesia, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que son incrédulos. Y eso es precisamente el evangelismo. Este es el 5º propósito
de nuestra vida. El quinto propósito por el cual Dios nos crió y nos puso en este mundo. El propósito del evangelismo. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que todavía hay millones de personas de todas las etnias, de todas las naciones, de todos los pueblos y lenguas del mundo que aún no conocen a Cristo. Se ha hablado mucho de la ventana 1040, la ventana 1040, que es una porción de tierra que incluye a todos esos países que principalmente son musulmanes, donde muchísimos millones de personas no conocen al Señor Jesucristo, ni siquiera han oído en su vida que Cristo Jesús vive, que Cristo Jesús vino al mundo. Pero no solo en la ventana 1040, en todos lados, en todos lugares, aún en nuestros países latinoamericanos, en los Estados Unidos, hay millones y millones de personas que quizás se han oído de Jesús, pero que no lo conocen como Señor y Salvador de sus vidas. Es posible que hasta dentro de tu propia familia, y no solamente de familiares lejanos, sino dentro de tu misma casa, haya personas que no conocen al Señor. Ahí está tu campo de acción. Ahí está tu campo de acción. Tú estás hecho para llevarles el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. La misión, mis hermanos, se realiza algunas veces en forma compartida con otros creyentes y en otras ocasiones en forma personal y única. De hecho, el Señor Jesús nos dejó el ejemplo en ambas formas de presentar el Evangelio. A veces el Señor predicó a cientos de personas, a miles de personas al mismo tiempo, pero en otras ocasiones presentó las buenas nuevas a personas individuales, a individuos con los que habló y de quienes les habló de la salvación eterna. Esa es la misma manera que nosotros debemos usar. La palabra misión viene del latín enviar, porque ser cristiano significa ser un enviado de Cristo Jesús, como Él lo dijo en Juan 20:21, donde dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo entendió claramente este propósito de su propia vida, y por eso, a los solo 12 años de vida, dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y 21 años después, cuando murió en la cruz del Calvario, una de sus palabras que acabamos de recordar la semana pasada fue: consumado es, que significa he acabado la tarea, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así, Jesús se convirtió en el más nítido ejemplo de lo que es una vida con propósito. Es muy triste, pero muchos de nuestros jóvenes no parecen estar tan interesados en las cosas de Dios como Jesús lo estuvo en su juventud. Y muchos adultos menos. Necesitamos entender los propósitos de nuestra existencia. De otra forma, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Jesús siempre tuvo presente en su mente el cumplir con su misión, y una vez que se fue, nos la encargó a ti y a mí, los redimidos
por su preciosa sangre. Pero ¿cuál es esa misión? Ganar a otros para su reino, lo que Dios llama la reconciliación. Ese es el propósito del evangelismo. Ese es el propósito de nuestra misión, lograr la reconciliación con Dios de toda la gente que nos rodea. En 2 Corintios 5, del 18 al 20, la palabra dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué importante es entender esto, hermanos. Dice la Biblia que somos embajadores del reino celestial. Y saben una cosa, ser embajador del reino celestial nos da el privilegio de ser las personas más importantes de este mundo, aún más importantes que los magistrados de este mundo, que los gobernantes de este mundo, que los hombres de negocio, los empresarios y tanta gente importante de este mundo, porque tú y yo somos embajadores del reino celestial, del reino de Dios, mis hermanos. Qué importante es entender eso, pero también hay que entender que hay que ser humildes. Hay que ser humildes porque todas estas gentes, hermanos, viven en pompa, viven con un orgullo y con una altivez muy grande. Pero el Señor nos llama a ti y a mí como embajadores de su reino a actuar con humildad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos ha redimido para que realicemos los 5 propósitos, que son adorarlo a Él, ser parte de su familia, ser como Él, servirle a Él y finalmente contarle a otros acerca de Él, también llamado, como dijimos, el evangelismo. El realizar estos 5 propósitos hará de nuestra vida la más gloriosa, feliz y abundante que se pueda vivir en este mundo. ¿Por qué es tan importante nuestra misión? Porque es la continuación de la misión de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Sí, mis hermanos, tú y yo estamos para continuar el trabajo que el Señor empezó. Por eso la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él espera que tú y yo continuemos la obra maravillosa que Él empezó. Jesús no solo nos invitó a venir a Él, sino también nos ordenó el ir por Él. Esta orden es conocida como la Gran Comisión, aunque para muchos cristianos se ha convertido en la Gran Omisión. Porque en las iglesias se hace de todo, menos llevar el evangelio a las personas que lo necesitan. Esto nos enseña que predicar el evangelio es deber de todo cristiano y no solo de los pastores, de los misioneros y de los evangelistas. Por lo tanto, si tú no estás predicando el evangelio a toda persona que te rodea, estás desobedeciendo el mandato de Cristo. Y además, ¿por qué es tan importante nuestra misión?
porque es un privilegio maravilloso. Nuestra misión involucra dos grandes privilegios: trabajar con Dios y ser representantes de Dios. Eso es ser un embajador. Un embajador es el que representa a un dignatario, a un mandatario en el reino o en el país de otro mandatario. Es el representante oficial de un país. Y tú y yo somos los embajadores de Dios en este mundo. Así lo dice en 2 Corintios 5:20, como lo leí hace un momento. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y además, ¿por qué es tan importante nuestra misión? Porque decirle a otros cómo pueden obtener la vida eterna es lo mejor que nosotros podemos hacer por ellos. Si tu vecino tuviera cáncer, si tuviera COVID-19 o SIDA, y tú tuvieras el remedio para estas enfermedades, sería un crimen no compartir con ese vecino la información que le podría salvar la vida. Asimismo, compartirle el mensaje de salvación es el acto más grande de bondad que podemos hacer, pues evitará que esa persona vaya al castigo eterno. No debemos olvidar, mis hermanos, que las personas sin Cristo, aunque aparenten estar muy saludables, muy felices, muy exitosas o muy ricas, están perdidas y condenadas a pasar la eternidad en el lago de fuego. ¿Por qué es tan importante nuestra misión? En cuarto lugar, porque nuestra misión tiene un significado eterno. La trascendencia de nuestra misión es hasta la eternidad. Ninguna otra actividad, por grande o importante que sea, transciende hasta la eternidad. Todas terminan con la muerte. A veces nos preocupamos demasiado por lo terrenal. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cuál va a ser nuestro vehículo, nuestro automóvil? ¿Qué ropa vamos a usar? ¿Cuántas cuentas del banco vamos a tener? ¿En qué negocios vamos a invertir? Y todas esas cosas son efímeras, son pasajeras. Al morir, todo eso se acaba automáticamente. No importa qué tan alto hayamos llegado, al morir todo se acaba. Lo único que trasciende hasta la eternidad es, hermanos, el conocer a nuestro Dios, porque eso va a definir si vamos a ir con Él o vamos a estar eternamente perdidos. Por eso, nuestra tarea de presentar el Evangelio es la tarea más importante que existe en este mundo. Y también lo es porque nuestra misión da significado a nuestra vida. Si fallas en este propósito, habrás desperdiciado la vida que Dios te dio. Para eso te la dio, para que no te quedes tú con la bendición, sino que la compartas con otros, especialmente aquellos seres que tanto quieres, que tanto amas. ¿Cómo se los vas a demostrar? Compartiéndoles el mensaje de salvación. En Hechos 20:24, la palabra dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio
de la gracia de Dios, como ya lo leímos hace un momento. Empieza a evangelizar, mi hermano, a los que te rodean. Y si ganas a alguna persona para Cristo, habrás hecho la obra más maravillosa de tu vida. No hay nada que pueda generar más satisfacción, más gozo, más alegría que ver a una persona salva después de haber vivido una vida perdida. Y además, nuestra misión es tan importante porque el enfoque de nuestra labor debe ser esa misión. Los discípulos de Jesús estaban muy interesados en saber sobre el futuro, pero Jesús les dijo que eso no les tocaba saberlo a ellos, para que así se enfocaran en su misión. Hoy día, cuando la venida de Cristo se acerca, la escatología bíblica es una herramienta perfecta para evangelizar a los inconversos. Ahora, preguntémonos, ¿cuál es el costo de cumplir nuestra misión? Para cumplir los planes de Dios para nuestra vida, debemos renunciar a nuestros propios planes. No debes añadir los planes de Dios a lo que ya estás haciendo, sino decir como Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es muy difícil, pero si tú decides dedicar tu vida a realizar los planes de Dios, serás el hombre o la mujer más feliz de este mundo, porque Dios nunca dejará sin recompensa al que le sirve con fidelidad. Dios siempre te dará más de lo que pudieras lograr por ti mismo. Haz la prueba y verás las maravillas de Dios. Sí, mis hermanos, Dios no quiere una parte de tu tiempo. Dios no quiere una parte de tu persona. Dios no quiere una parte de tu trabajo. Dios te quiere completo, completo. Y para eso no tienes que abandonar tus actividades dentro de tu mismo entorno, allí en la fábrica, allí en el yunque, allí en el telar, allí en el surco, o donde tú trabajes, en el taxi, detrás del escritorio, enfrente del aula de clases, o según el trabajo que tú tienes, allí el Señor te necesita. Y necesita que le des toda tu vida a Él y que seas una bendición para todos los que te rodean. En Mateo 6, 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, mi hermano, si tú le das la prioridad a Dios, nunca te va a hacer falta nada. Absolutamente nada. Pero tienes que darle el primer lugar a Él, dedicarte completamente a Él. Él se encargará de todo lo demás. Qué importante es entender los 5 propósitos por los que Dios nos creó. Espero que estos estudios hayan sido de bendición para tu vida y que puedas disfrutar de todas estas promesas, entregándote verdaderamente al servicio del Señor. Vamos a orar, hermanos, en esta ocasión, desde acá, desde Ensenada, por las necesidades de nuestra iglesia, de todos ustedes que se conectan cada semana con nosotros. Seguramente habrá
necesidades, habrá peticiones, habrá acciones de gracias. El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones, hermanos. Y vamos a orar en estos momentos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos has concedido tener nuestro culto de oración y estudio bíblico. En estos momentos, Señor, quiero interceder por las necesidades de tu pueblo, Señor. Aquellos hermanos que estén pasando por pruebas, por tribulaciones, aquellos que estén enfermos, aquellos que estén graves, Señor, como mi sobrino Samuel, Señor, que está bastante grave, mi sobrinita Sarita, que también está muy grave. Los pongo en tus benditas manos, Señor. Te pido por mi cuñada Rosita, su mamá de estos dos jóvenes, que está también muy atribulada al verlo sufrir a sus hijos. Te pido que tú traigas el consuelo y la paz a su corazón. También, Señor, te pido por aquellos que te necesitan, que no te conocen, Señor, que vagan por el mundo sin Dios y sin esperanza. Permite, Señor, que tu pueblo pueda despertar, que todos podamos compartir de ti, Señor, para que muchas personas más conozcan a nuestro Señor Jesucristo y para que todos estemos listos el día que tú regreses para recoger a tu iglesia, Señor. Te pido que sigas bendiciendo a mi esposa. Gracias porque tú la usas poderosamente, Señor, cada vez que nos conectamos. Gracias por este culto de resurrección del domingo pasado. Gracias por la victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Y porque viviendo Él, nosotros también tenemos vida y vida eterna, Señor. Te pido que tú nos sigas bendiciendo ahora que tenemos los cultos presenciales los días domingo, que el próximo domingo muchos hermanos puedan congregarse, Señor, para adorar y bendecir tu nombre y para crecer en ti, Padre Santo. Pongo en tus manos a tu iglesia, pongo en tus manos cada familia, Señor. Te pido por los hermanos que han estado cumpliendo años, como nuestra hermana Esther Cuevas, nuestra hermana, Señor, Martita Sánchez, nuestra hermana Angelina López, y la hermana Xochitl Corte, Señor, y el hermano Salcido, Israel Salcido, y por todos los hermanos que, Señor, han estado pues cumpliendo años, que han estado también creciendo en ti. Te pido por aquellos, Señor, que hemos perdido un poco el contacto, Señor, que no han asistido o que no se han conectado a los programas. Bendícelos grandemente y pon en su corazón el anhelo y la necesidad de volverse a congregar. Y así te pido que tú, Señor, nos sigas bendiciendo en todas las cosas, Señor, por pedírtelo en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, quiero invitarlos para que el próximo domingo se conecten a nuestro programa de adoración, hermanos. Este es el domingo a la 1:45 de la tarde y estaremos proyectando desde allá, desde el templo de la Bonita Valley Baptist Church. Nosotros somos la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth, que somos la iglesia hispana de la Iglesia Bonita Valley, que es en inglés. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por haberse conectado. Muy buenas noches.